Otón Solís. Días atrás, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, envió una carta a la ministra de Ciencia y Tecnología para consultarle dos aspectos específicos sobre el cambio a la televisión digital. Solís consultó si el dividendo digital está conformado por las frecuencias repetidoras y a quién deben pertenecer las frecuencias, si al Estado o a los actuales concesionarios. La ministra respondió que el espectro radioeléctrico liberado por los canales cuando se dé el cambio a la televisión digital le pertenece al Estado y será concesionado conforme se establece en el ordenamiento jurídico. Además, manifestó que no se puede aseverar que el dividendo digital esté constituido por las frecuencias repetidoras. La ministra lo que dice en este documento es básicamente que ellos no reconocen que el dividendo digital está compuesto no solamente de la banda 700 que se va a utilizar para telefonía celular, sino que además lo componen todas las frecuencias repetidoras, por ejemplo, y el espacio que permitiría dentro de las actuales concesiones emitir hasta 4 señales. Entonces, técnicamente lo que están diciendo es que esos canales de repetidoras y ese espacio le pertenecen a los actuales concesionarios. La ministra está defendiendo los intereses de los grandes consorcios empresariales que van a tener una acumulación enorme de señales de televisión en esta apertura del dividendo digital. Es decir, hay que recordarle a la señora ministra que ella defiende los intereses del Estado y defiende los intereses de los costarricenses, no de un grupito pequeñito, parece gerente de esos grupos pequeñitos. Que cuando se dé el apagón digital que se prevé para diciembre, al final sea para poder permitir una mayor apertura, y una apertura significa de que se democratice el espectro radioeléctrico, que dicho sea de paso es del Estado, es un bien demanial que nos pertenece a todos y a todas las ciudadanas de este país. Para algunos diputados y la red de medios de iniciativas y la comunicación Red Mica, es necesario que esto deba regularse por medio de una ley. No se puede dar el cambio tecnológico a la televisión digital el 15 de diciembre mientras no exista una ley que regule todos estos abusos y todas estas posiciones técnicas que van favoreciendo a los actuales concesionarios para que generen monopolios mediáticos. Esa ley de radio ni se mejoró ni se arregló, se le quitaron un montón de sanciones y cosas que se podían hacer y quedó prácticamente en letra muerta. Por lo tanto, básicamente los grandes medios, los grandes consorcios empresariales que tienen los actuales medios de comunicación están haciendo básicamente lo que quieren con la complacencia de los gobiernos anteriores y lamentablemente de este también. Bueno, hay vacíos legales y es parte de lo que hay que cubrir, es parte de lo que estamos evaluando, y nosotros pues tenemos la convicción de que este tema es un tema de interés porque estamos hablando de un bien muy importante sobre el cual se generan comunicaciones. El cambio a la televisión digital está previsto para el próximo 15 de diciembre. Bien, y la Cámara Nacional de Radio y Televisión, Canartel, critica la forma pública en que circula el estudio técnico de la SUTEL, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sobre el que hablábamos al inicio, donde recomienda iniciar un proceso administrativo contra ciertas empresas para recuperar algunas de las frecuencias de radio y televisión, particularmente son repetidoras. Veamos y escuchemos. El informe técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones circula públicamente en Internet, donde hace recomendaciones al Poder Ejecutivo como abrir procesos administrativos contra ciertas empresas concesionarias con el objetivo de recuperar las frecuencias de televisión. La Cámara de Radio y Televisión critica la filtración de este documento por posible afectación a las empresas concesionarias. Expusieron públicamente documentos en las actas, yo entiendo que son públicas, sin embargo es información muy sensible, información que no ha sido pasada a los concesionarios y que no han tenido la oportunidad del debido proceso. Entonces en este caso, pues lo que a mí me parece es que si bien ellos tienen derecho a hacer este tipo de recomendaciones, pues tienen que cuidar esa información sensible porque son empresas y pueden causarles mucho daño. Está dentro de la legalidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones la recomendación al Poder Ejecutivo en dicha materia. Las frecuencias que busca recuperar son los canales 20, 22, 26, 27, 31, 37, 38, 45, 49, canal 55, 63 y 69, algunos de estos utilizados como repetidoras. Ni el ministro, ni el Poder Ejecutivo, ni este viceministro tendríamos injerencia en el proceso que ellos realizan, ¿verdad? Porque aquí es muy importante también indicar que
Este es un procedimiento muy formal en el cual hay que guardar no solamente cuidado del fondo, sino también de las formas, ¿verdad? Una mala notificación, una mala recepción de una prueba podría eventualmente ser causal de nulidad en un posterior juicio contencioso administrativo. Entonces, el órgano también debe tener mucho cuidado a la hora de manejar. No tienen que andarse con secretito nadie, ¿verdad? Así que toda esa información es pública. Y bueno, si se van a exponer a procedimientos administrativos, bueno, que se defiendan, ¿verdad? Pero no vengan a decir ahora que un asunto de interés público y un asunto que tiene que ver con el uso correcto de los recursos públicos de todas las costarricenses, tenemos que andar guardando unos secretitos, ¿verdad? No sé en qué manera se filtró. El Ministerio de Ciencia y Telecomunicaciones afirmó que se respetará el debido proceso para determinar cuáles por legalidad pueden ser recuperadas por el Estado. Bien, y precisamente ya se encuentran con nosotros en la mesa de RTN Revista el diputado del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, Andrea también Alvarado de la Red Mica y don Antonio Alexandre, quien es radiodifusor, pero también nos acompaña en vivo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología el ministro interino Edwin Estrada, con quien vamos a iniciar esta discusión el día de hoy. Muy buenos días, don Edwin. Bueno, está en manos suyas precisamente definir lo que va a pasar a partir de diciembre con todo este tema de la televisión digital, de las frecuencias y también de las repetidoras, si van a quedar en manos del Estado una vez que se divida el espectro y demás. Muy buenos días, don Edwin. Bueno, y también si me permiten el estudio, la recomendación que está haciendo la SUTEL, para que sea el Poder Ejecutivo el que defina lo que va a pasar con estas repetidoras, con el uso de las frecuencias de estas, casi todas son repetidoras, si no me equivoco, entre estas, una de ellas es del grupo TV Extra, así que está en sus manos, ministro, ahora interino, viceministro de Telecomunicaciones, a quien le corresponde esta materia. Buenos días. Muy buenos días, doña Laura, buenos días, don Otón Solís, señor diputado, buenos días, doña Andrea, buenos días, don Antonio García, buenos días, doña Melanie. Efectivamente, el Poder Ejecutivo es el órgano responsable de emitir el acto final donde resuelve sobre la extinción de títulos habilitantes. Téngalo por seguro, doña Laura y compañeros que están allá en el set principal, que al Poder Ejecutivo no le va a temblar la mano para extinguir las frecuencias de aquellos concesionarios que no las estén utilizando de acuerdo con lo establecido con la ley. Y esto porque nosotros como funcionarios públicos lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la ley, cumplir con el principio de legalidad que así está constituido en la Constitución Política y está también establecido en la Ley General de Administración Pública. Entonces eso, repito, no tenemos miedo, no nos va a temblar la mano de extinguir las concesiones que haya que extinguir. De hecho, que nosotros tenemos un informe de la Contraloría General de la República del año 2012, donde nos manda a hacer un ordenamiento del espectro, nos manda a extinguir las frecuencias y a reordenar ese espectro, como lo decía, y a partir de ahí hemos venido emitiendo actos y acciones que hemos informado constantemente a la Contraloría General de la República en informes trimestrales y semestrales, dependiendo de cuál sea la disposición. Y bueno, puedo decir al día de hoy que estamos en tiempo en el cumplimiento de esas disposiciones. Entonces, repito, si hay que extinguir concesiones de personas que no las están utilizando de acuerdo a la ley o de acuerdo a su título habilitante, lo vamos a hacer porque tenemos que cumplir la ley. Pero también, como tenemos que cumplir la ley y estamos en un estado de derecho donde uno de los principios básicos es la seguridad jurídica y el debido proceso, tenemos que cumplir ese debido proceso. Y bueno, yo aquí sentado no me queda otra también que para llegar a ese objetivo de extinguir las concesiones que tienen un mal uso, de cumplir ese debido proceso. Entonces, efectivamente, nosotros recibimos constantemente informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones donde nos hacen, valga la redundancia, recomendación de abrir órganos administrativos y según la ley de telecomunicaciones el procedimiento que se utiliza es el procedimiento contenido en la Ley General de Administración Pública. Y sí, es confidencial el procedimiento, es confidencial y así lo vamos a tener. Este órgano se conforma
con abogados, ingenieros, especialistas en el tema, es un órgano independiente. Es muy importante indicar eso. Es un órgano independiente y lo que él recomiende, el Poder Ejecutivo lo acoge o lo rechaza. Pero, y es ahí, en ese momento también, donde se hace público lo que se resuelva. Aquí es muy importante indicar entonces dos cosas para concluir mi intervención en este momento, que sí estamos abriendo procedimientos para extinguir los títulos de aquellas personas que no lo estén utilizando correctamente, pero también lo estamos haciendo de acuerdo a los principios de legalidad y los otros principios que yo comentaba, y es a lo que estamos obligados, porque si no lo hacemos de esa manera, en un posterior eventual juicio contencioso administrativo, y tal y como lo indicaba en una de las intervenciones mías que consignaban o que ponían anteriormente, si nosotros cometemos un error de forma o hacemos una mala interpretación de fondo, en un juicio contencioso administrativo eventualmente podría caerse el juicio y con la consecuente también responsabilidad del Estado, ¿verdad? Y repito, tal y como lo hemos dicho, el espectro radioeléctrico es un bien demanial que pertenece al Estado costarricense. Sí pertenece al Estado costarricense, pero como Estado de Derecho que somos también debemos brindar una seguridad jurídica y debemos respetar lo que establece la ley. Pedimos que se quede allí al ministro interino Edwin Estrada. Reacciones en la mesa, Otón Solís, Antonio Alexandre. Bueno, quisiera, si me dan la oportunidad porque al fin y al cabo quisiera explicar como radiodifusor, tomando un poco las palabras del señor viceministro, porque hay dos temas aquí que estamos discutiendo en esta mesa. Uno es el tema de qué se va a hacer una vez que se haga el apagón analógico, y el otro es relacionado con lo que ha hecho Sutel. O sea, Sutel, Antonio, está pidiendo que se ordene, o sea, que el ministerio tome acciones, porque lo que sabemos es de anteriores informes, ¿verdad? El ministro interino dice que sí es confidencial. Nosotros ayer pedimos que viniera la Sutel aquí y nos dicen que no pueden porque es confidencial. Exactamente, entonces, ese documento es confidencial. Bueno, no sé por qué y por quién, pero ¿por qué es confidencial? No sé, porque cuando hay un informe de la Contraloría. Porque dice la ley. Entonces, bueno, tenemos dos opciones, o violamos la ley o no violamos la ley, pero si violamos... La ley dice que ese es el informe de la Sutel. Vean qué interesante, en mi caso, un canal digital, que usted va a ver ahí, que el canal 49... Canal 49, 19 y 54. No. El 49 que me solicitan, yo no tuve acceso al expediente. Desconozco, igual que doña Yari Gómez de Extra, desconoce los motivos a los cuales Sutel, y lo pedí por escrito, y me contesta. Yo lo tengo aquí, si quiere se lo paso. Es público, es información pública. Vea qué interesante. Los informes de la Sutel son información pública. Vea qué interesante. Me encanta que usted diga esto entre las cámaras. Sí. Tengo la nota de Glenn Fallas en donde se rehúsa a entregarme el informe que usted de Redmica lo tiene. Vea qué grave es el tema, que basan informaciones de Sutel que son, me parece encantador, le agradezco mucho que usted diga que públicamente... En realidad esto es información pública, todos los informes de la Sutel son públicos y están en el sitio web de la Sutel. No es lo que dice Sutel, no es lo que dice Glenn Fallas en una nota. Glenn Fallas es un funcionario de la Sutel. No, perdón, él es el director de calidad de la Sutel. Entonces es un tema que me parece interesante porque eso hay que aclarar, porque si definitivamente es confidencial y usted lo tiene, aquí estamos en un manejo de parte de Sutel o de otros actores de una forma que no son acordes con la ley. Ok, Otón Solís. Bueno, el tema que trata el ministro es un tema dentro de los temas que están en discusión. Y yo estoy de acuerdo con lo que el ministro ha dicho, me parece bien, es un bien demanial, pero yo creo que esto va más allá de eso. ¿A dónde va? Aquí hay un cambio tecnológico que no ha sido generado por ninguna de las empresas de Costa Rica, que genera un dividendo digital y pues mi opinión es que aún sin ley, estamos trabajando en una ley, pero aún sin ley, eso debe ser propiedad del Estado, para que el Estado disponga, lo remate, le dé oportunidades a otras empresas privadas de prestar servicios. Y entonces definir qué es el dividendo digital es importante y tiene que ver con reacomodos dentro del espectro y tiene que ver con las capacidades adicionales que se generan en el espacio de 6 MHz que se han concedido
porque era inevitable, porque eso era lo que se requería para transmitir, y tiene que ver con las repetidoras que se han otorgado, porque era también necesario para poder tener una señal a nivel nacional. Esos hechos que se dieron cuando prevalecía lo analógico, ahora deben revisarse a la luz de la televisión digital, de una nueva tecnología, y el Estado debe disponer de eso. Pero ya la ministra le contestó a usted, Otón Solís. Sí, la respuesta de la ministra me deja a mí asombrado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el Ministerio difiero de la opinión de la ministra. ¿Por qué? ¿Específicamente en qué? En decir que el dividendo digital es solo la liberación del espacio que se hace en la banda de 700 y que no es dividendo digital que regresa al Estado las repetidoras y las capacidades de programación adicionales que ahora se pueden dar dentro de los espacios de los 6 Perdón, GHz. usted está equivocado. Permítame, Usted está Antonio, equivocado. ¿por qué eso qué implicaría? Usted debe saber que don Alexander, y con todo derecho, es propietario, él va a defender sus intereses. Yo no soy propietario ni nada, aquí vengo a defender el interés del país, usted defiende sus intereses, nada más que el país lo sepa. ¿Pero qué pasaría con la repetidora? ¿Cuál es el riesgo en ese caso? Y lo que usted, o más bien, ¿cuál es el riesgo? De acuerdo con lo que usted plantea. plantea. El riesgo es que una herramienta tecnológica de futuro que vale miles de millones, estas herramientas de las infocomunicaciones son vitales para el desarrollo futuro en un mundo de los conocimientos, se pierda la propiedad del Estado y que el Estado no sea el propietario, como lo dice nuestra Constitución, que estos bienes son del Estado. O sea que el Ministerio de Ciencia y Tecnología estaría renunciando a la posibilidad de que se subasten o las concesiones. Está implicando, si le entendí la carta bien a la ministra nueva, porque todo fue a raíz de que el presidente dijo que unas declaraciones que yo di aquí eran mal informadas. Y son correctas las afirmaciones del presidente, y sus informaciones son mal informadas. Que yo debería hablar con el ministerio, entonces le escribí una carta al ministerio y el ministerio ratifica lo que yo dije acá, que el gobierno está con una inclinación a favor de los actuales concesionarios como futuros propietarios del dividendo digital. Ajá, viceministro Edwin Estrada, ¿cuál es su reacción en torno a lo que está diciendo Otón Solís? Vamos a ver, aquí hay varios puntos. Yo coincido plenamente con el señor diputado Otón Solís en que el espectro radioeléctrico es un bien demanial y así lo establece nuestra Constitución política. En ningún momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones ha dicho que no sea propiedad del Estado, que el Estado vaya a renunciar, porque eso no lo podemos hacer porque así está establecido en la Constitución política. Además, por un tema ideológico personal, yo creo que eso tiene que seguir y es propiedad del Estado. Con respecto a las repetidoras, lo que hemos indicado siempre es que nosotros, a partir de estos días que se publicó una reforma al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, donde se consigna la parte digital, que a su vez van a ser consignados en los títulos habilitantes, entramos a un proceso de adecuación de títulos habilitantes, donde vamos a ver cada caso en concreto con la SUTEL, y ahí es donde vamos a determinar qué va a pasar con las repetidoras. Pero, insisto, las repetidoras y cualquier tipo de frecuencia son del Estado y esto tengo que dejarlo claro porque nosotros no hemos manifestado en ningún momento que esto vaya a salir de propiedad del Estado. Luego, por otro tema importante, con respecto al dividendo digital, el dividendo digital son solamente espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque nuestra legislación establece que el objeto de la concesión y el objeto que se regula es espectro radioeléctrico. Y aquí entramos al tema de las ventajas de la televisión digital y es lo que habla don Otón de la tasa de datos, de la tasa de transferencia de datos. Esta es la información que se pasa y que por medio de la modulación se pasa a través de las frecuencias de espectro radioeléctrico. Y esto sí no es dividendo digital por lo que explicaba anteriormente, porque el objeto es el espectro radioeléctrico. Y bueno, hay muchos mitos y hay mucha gente que dice, mire, van a poder ser 6 canales, que 4 canales. Esto es muy relativo porque esto depende de ciertas características que tiene o que se van a introducir en esas frecuencias. Por ejemplo, la modulación de la portadora, el tema del intervalo de guarda también que tiene que haber y otros términos técnicos ahí que no vale la pena traer a colación en este caso, pero definitivamente entonces yo coincido con don Otón Solís, el espectro radioeléctrico es un bien demanial, pero también hay algo muy importante, que si bien es cierto, el espectro es del Estado,
pero también nosotros tenemos un principio constitucional que es el de la seguridad jurídica y que es importante en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra. Entonces, tenemos una realidad, tenemos concesionarios que tienen concesionados, valga la redundancia, 6 MHz y que tienen una situación jurídica consolidada. Estas concesiones tienen una fecha de vencimiento porque las concesiones no son permanentes y además entonces nosotros, el Estado podría también entrar a rescatar esos inmediatamente, pero evidentemente como tienen esta situación jurídica consolidada, eventualmente tendría que resarcir e indemnizar a estas empresas y además, insisto, respetar esa situación jurídica consolidada. Y también es una valoración también que se ha hecho de oportunidad de conveniencia tal y como nos autoriza la legislación y también tomando en cuenta el plazo que les queda a las concesiones, porque imagínense ustedes también que nosotros en estos momentos vengamos a cambiarle las condiciones a los operadores. Imagínense también que nos interponga un juicio contencioso administrativo, y no es el miedo que nos interponga un juicio contencioso administrativo, sino más bien el tiempo que eso se llevaría. Entonces, nosotros creemos conveniente que tenemos que respetar la situación jurídica consolidada. Y para ir concluyendo mi intervención, el espectro eléctrico es del Estado, nunca hemos dicho que no sea así, y es importante también como Estado social de derecho, y Estado y una democracia que somos, tenemos que respetar la situación jurídica consolidada y darle seguridad jurídica. Y repito, estamos abriendo los procedimientos, los estamos abriendo. Ya tenemos 4 abiertos, en estos días estamos abriendo 5 más, ya estamos tramitando algunas lesividades ante la Procuraduría General de la República para extinguir títulos que evidencian algún tipo de nulidad en su otorgamiento, y esto lo vamos a seguir haciendo, pero también respetando el debido proceso y respetando todos estos principios que yo he mencionado anteriormente. Permítame, doña Laura. Sí. Señor ministro, una observación y una pregunta. O sea, cuando se dieron 6 MHz a los concesionarios era porque tecnológicamente la única manera de transmitir una señal de televisión era con el espacio de 6 MHz. El avance tecnológico hace que en ese espacio se puedan transmitir más señales. No son esas señales adicionales, esa capacidad de programación propiedad del Estado. No debe el Estado cumplirle hasta que se venza en la concesión, con la posibilidad de que el concesionario emita una señal. Pero el avance tecnológico es un hecho, y entonces, ¿cómo es que ahora van a ser propietarios también de la nueva capacidad que se puede dar dentro de esos 6 MHz? Es decir, se les dio 6 MHz porque era lo mínimo que se requería para transmitir una señal. Sigue siendo lo mínimo, con el avance don Otón. Usted está mal informado. Sigue siendo lo mínimo. Antonio, Un transmisor ocupa respuesta. 6 MHz, no se pueden dividir los 6 MHz. Esperemos que termine el planteamiento. Pero se pueden transmitir varias programaciones. Brasil, por ejemplo, tomó la decisión, y perdona que le interrumpa, yo le respeto mucho a usted, y más, le invito a que usted me invite a sentarme en su oficina y poderle explicarle que dentro de esos 6 MHz... Porque usted defiende sus intereses económicos, tiene derecho, pero su opinión es sesgada totalmente. Como es como cuando yo defiendo al Pérez Celedón como el mejor equipo, es porque es mi equipo. 6 MHz, por ejemplo, tiene intereses específicos, Antonio, y aquí no es neutral. Usted está defendiendo su billetera, no al país. Yo defiendo al país. Tenemos un problema con el viceministro que tiene que irse pronto. Quiero explicarte los 6 MHz. No es cierto que se pueden dividir. Lo que usted puede es multiplexar. Usted defiende su billetera, yo defiendo al país. Vamos con el 6 MHz, ningún técnico, y el técnico que lo está tiene derecho a asesorando, defender su billetera, pero el pueblo tiene que saber que no es neutral su opinión. Y el pueblo tiene que saber que usted está mal asesorado por Red Mica. Claro. Usted está mal asesorado por Red Mica. En Brasil, por ejemplo, en Chile hicieron lo mismo que yo recomiendo, en Inglaterra, en Francia, en Alemania hicieron lo mismo que yo recomiendo. ¿Y por qué no copiamos lo de Brasil? Que es un canal de televisión, un programa en los 6 MHz. No se puede dividir. Hay un voto de la Procuraduría que le pido que usted lo lea. El C-110 del 2016, la Procuraduría, y sé, porque lo conozco y usted es honrado, usted defiende lo que dice la ley. La Procuraduría ha sido muy clara y lo sabe el señor viceministro. Los 6 MHz son indivisibles. Pero ahí pueden ir 4 señales. De baja calidad, o no de pueden. baja calidad. Okay, Brasil, vamos a hablar de tecnológico para bajar la calidad. Antonio, vamos con lo técnico, vamos con la respuesta del viceministro Edwin Estrada ante la consulta que hace Otón Solís, que en síntesis es que hay un desarrollo tecnológico que se puede aprovechar en este momento
Para darle oportunidad a otras empresas privadas, a comunidades, de tener capacidad de programación, manteniéndole la señal a los concesionarios actuales hasta el 24, cuando se vencen, y ahí se harán las licitaciones que nunca se han hecho, por cierto. Ok. Viceministro. Gracias, gracias. Bueno, voy a quitarme esto porque parece que me oigo y me confundo. Vamos a ver. Efectivamente, los 6 MHz no se pueden dividir y bueno, así está explicado técnicamente y además hay un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. Pero otro tema importante y es un tema jurídico, aquí me devuelvo al objeto de la concesión. El objeto de la concesión en este momento es ese espectro radioeléctrico, ¿verdad? Ese espectro radioeléctrico no es la tasa de transferencia de datos. Eso está establecido así en el título habilitante y está también establecido por la legislación. Entonces, a partir de ahí es donde yo tengo posibilidades de moverme. La tasa de transferencia de datos, eso no es espectro radioeléctrico, esa es la cantidad y la capacidad de información que yo puedo transmitir en esos 6 MHz. Entonces, digamos que si yo quisiera de alguna manera concesionar tasas de transferencia de datos, eso no lo permite nuestra legislación, porque nuestra legislación, insisto, lo que establece son megahertz. Y hablaban también sobre la ley, sobre una nueva ley de radio. Efectivamente, mi criterio jurídico es que no se requiere una nueva ley de radio y así también lo establece la Procuraduría General de la República, porque la ley de Costa Rica es una ley en convergencia y si en el momento en que existan vacíos también, el mismo ordenamiento nos ofrece un ejercicio de integración de normas que permite la aplicación supletoria de otras normas. En este caso tenemos la ley de radio, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Contratación Administrativa. Además, el artículo 29 de la Ley de Telecomunicaciones establece claramente que mientras que en el momento en que haya una posibilidad de servicios disponibles al público mediante la ley, las frecuencias de radio, se aplica la parte de regulación de la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces, con esto espero haberle podido responder al señor diputado Otón Solís en cuanto a que el objeto de la concesión es solamente espectro radioeléctrico y la legislación costarricense, a como está diseñada en este momento, no establece la posibilidad de concesionar esto, porque además siempre se van a requerir los 6 MHz, siempre tiene que haber alguien que sea el concesionario de los 6 MHz y así podemos revisar los otros modelos que hay en el mundo, por ejemplo en Francia también, donde está este modelo de multiplexación y bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con esta mañana y de verdad me disculpan porque tengo una comisión de incentivos que empieza en pocos minutos y estaré atento en el momento en que ustedes quieran volver a conversar sobre este tema en el marco del respeto, del diálogo, con mucho gusto lo estaremos haciendo. Un saludo nuevamente para don Otón, doña Andrea, doña Laura y don Antonio Alexandre, don Antonio García y doña Mel. Buenos días a todos y muchas gracias. Andrea Alvarado, que te dio la palabra. Bueno, yo acabo de escuchar de palabras del viceministro que él considera que no hay que hacer una nueva legislación y eso me llama muchísimo la atención porque es absolutamente contrario a los informes de la Contraloría General de la República del 2012 y del 2013, donde se diagnostica que hay un desorden en la administración del espectro radioeléctrico, que hay frecuencias subutilizadas, que no cubren el país, como dice su título habilitante, y que da un plazo de 6 meses para hacer una nueva legislación. Toda la ciudadanía debe saber que el tema de espectro es reserva de ley. Eso significa que debe regularse a través de una ley, no de decretos ejecutivos o de reglamentos como se ha estado haciendo en los últimos años. Hay que decirle también a la ciudadanía que la ley de radio es de 1954, que es una ley obsoleta, que lo ha dicho también la Contraloría. La Constitución del 49. Sí, claro, pero la tecnología ha cambiado muchísimo. Por eso. La tecnología ha cambiado muchísimo y no nos podemos quedar, don Antonio, legislando hace 60 años. No es necesaria una nueva ley. Es necesaria una nueva ley, lo dice la Contraloría General de la República. Entonces, usted acaba de escuchar al viceministro, déjeme terminar, por favor. Claro, okay. ¿Verdad? Me preocupa mucho que pretendan regular este tema con la desregulación que tenemos, porque en realidad
don Antonio aquí puede aceptar. La Contraloría dice que hay un desorden. Claro, así lo dice, literalmente. ¿Por qué hay un desorden? Hay un desorden en la administración del espectro, hay un desorden en los títulos habilitantes que ni siquiera se tiene controlado, bien administrado, quiénes son los que los usan, quiénes son los que los han vendido, quiénes son los que los alquilan, digamos, por ejemplo, y he de decir que eso es ilegal, ¿verdad?, según la Ley General de Telecomunicaciones y también la Ley de Radio vigente, aunque tiene nada más 13 artículos. Y entonces… ¿Y en esos 13 artículos se menciona la televisión específicamente? No, porque en ese momento no había entrado en vigencia la televisión. Por eso es que los cánones que se pagan ahora, que don Antonio lo tiene muy claro, siguen siendo de 1954. Y que el sector ya ha manifestado que quiere corregir esos montos. Bueno, además, me gustaría mucho ver el proyecto de ley de los concesionarios sobre los cánones. La gente de Red Mica, no hay. Y le explico. ¿Cuánto pagan actualmente? A don Otón Solís, en es AM, muy poco. perdón, No, en AM pagan 3.000 colones al año. Sí, Y en televisión, perdón, pero para terminar yo, y ahora le cedo la palabra, gracias. Las televisoras, según los expedientes que hemos revisado, pagan 120.000 colones al año, o sea, ni un segundo de pauta. ¿Cuánto paga una empresa autobusera? Bueno, eso sería una muy buena Pero información. además paga caja, entonces, patentes, eso no se… la contratación de empleados genera riqueza. Eso, don Antonio, eso no se ha actualizado, eso no se ha actualizado. Impuesto de renta, impuesto y de ventas. Entonces, sí, bueno, Entonces, es que si usted no nos deja, bueno, es que usted tiene que dejarnos hablar a los demás, con todo respeto. Entonces, eso no se ha actualizado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros entramos a diciembre con la televisión digital y con los concesionarios que van a poder multiplicar sus señales por 4, que están diciendo que necesitan además las frecuencias repetidoras? Es decir, por ejemplo, Canal 6 tiene la frecuencia del 6 y 2 repetidoras. Esas repetidoras van a poder funcionar como señales que transmiten dentro de sí mismas, para explicarlo de una manera sencilla para la gente que nos está escuchando, otras 4 señales. Es decir, de la misma calidad, es que son de baja calidad. Es la misma calidad que tienen ahora. ahora. Entiende, don Antonio, que agarrar los 6 es la misma calidad que tienen ahora. Es como agarrar un tubo de agua y ponerlo a 100.000 hogares y no le va a llegar la cantidad de agua necesaria. No, es que por eso, tanto la AIR, que es la Asociación Internacional de Radiodifusión, por eso, don Otón, si usted me quiere oír, me oye. Yo lo conozco a usted desde mucho tiempo y usted me conoce en los tiempos que debatíamos y conversábamos. No se pueden dividir los 6 MHz. El que le haya metido eso… O sea, vos sostenés que se baja la calidad, Antonio No es que se baja. Brasil optó, por ejemplo, por utilizar los 6 MHz para tener calidad. Por eso, pero Antonio… Interrumpir el proceso digital es impedir que la gente que está fuera del Valle Central, que en analógico tiene que poner su bambú para poder ver algunos canales de televisión, pueda recibir una televisión de calidad con otras opciones, como es el tema de la alerta temprana en un país como nosotros que tienen volcanes que pueden tener riesgos. Ya hay 12 canales de televisión, incluyendo el CINAR, que están transmitiendo en televisión digital. La calidad es otra, la cobertura es otra, es un paso hacia adelante. Existe el sistema de Super High Definition que necesita los 6 MHz. Entonces, lo que usted está diciendo es, sigamos como si dijéramos en el pasado, sigamos con la telefonía analógica. No, ese paso se da para mejorar el servicio a los costarricenses. Yo estoy defendiendo los costarricenses. Tienen el derecho de tener una muy buena calidad. Ese engaño que hace Red Mica diciendo que se puede dividir, eso es una gran mentira, es importante que la gente lo sepa. Red Mica miente, engaña, manipula, y me da pena que algunos diputados, ojalá den la oportunidad de escuchar gente, escuche técnicos, don Antonio. Otón. Invite don técnicos. Antonio, usted va a poder transmitir 4 señales en una señal. Países que han actuado así se han equivocado. Un momentito. Chile, Francia. Vamos con reacciones. Cada Antonio, país tiene un modelo, don Otón. Nosotros somos Costa Rica y la Procuraduría también dice, en materia de espectro, el país es soberano. En materia de espectro, el país es soberano. Antonio, y la UIT dice que recomienda, cada país toma la decisión. Necesitamos reacciones. Sí, y yo quiero que la decisión de Costa Rica sea darle oportunidad Gracias. a nuevos programadores de utilizar ese dividendo digital y que no se mantenga el oligopolio y la posesión. Sí, lógico, don Otón, la confusión que usted hace es que el canal lógico no es el canal concesionado. Lo que sobre el dividendo digital, don Otón, es otra cosa. Ese dividendo Pero digital… no caigamos en la discusión estrictamente técnica. Vamos a ver, Antonio García, porque entonces esto se vuelve en una cosa que nadie entendió. Sí. El punto aquí que está en discusión, me parece, Antonio, es 2 cosas. La propiedad
y el acceso de los comunicadores a las frecuencias, a propósito que hace poco fue el Día del Periodista. También está en discusión el tema de los costos, Antonio, y me parece que es irrisorio, vos decís muy claramente que la Cámara está dispuesta y los radiodifusores a que eso se revise. Pero dejemos que se escuchen también otras ideas a propósito, y también qué beneficios va a traer entonces el paso de lo analógico a lo digital, en qué cambia, en qué puede mejorar, interactividad, y en qué puede también democratizar. De una televisión gratuita, el pueblo, entonces 50% tiene solo televisión gratuita. Vamos a terminar con Andrea y vamos a seguir también, bueno, Otón Solís no sé si había terminado la intervención. Andrea. Hay aquí una discusión de fondo que es sobre los modelos que nosotros queremos tener en los países. En eso podemos estar de acuerdo, don Antonio. Costa Rica está tomando una decisión equivocada. Costa Rica está yéndose por un modelo que permite la concentración de señales en pocas empresas, porque Costa Rica no ha querido regular la concentración de medios, es decir, la cantidad de medios que tiene una sola empresa. Y eso es una deuda que tiene el MISID con este país. Entonces, este modelo que está proponiendo el MISID, que lo dice la hoja de ruta y el modelo de referencia, va enfocado hacia que quienes actualmente tienen las señales puedan, si lo quieren así, porque en eso usted no me puede contradecir, si lo quieren así pueden transmitir hasta 4 señales. La calidad no es la misma que si transmiten Full HD, como usted lo dice ahora, pero bien, usted podría transmitir 4 señales ahí y eso… Con la calidad actual. Con la calidad actual, digamos, con la calidad analógica, que está bien. Pero entonces no estamos avanzando tecnológicamente, está bien, don Andrea, Antonio, no avanzaríamos. Don Antonio, no busquemos el peor, busquemos lo mejor. Sí, lo mejor para ustedes. Porque si usted… Para el pueblo, es la población que ve la televisión abierta y gratuita. Sí, la gente que las clases económicas altas tienen cable. Déjeme terminar, es que no podemos estar en un debate en el que solo usted habla. Le vamos a explicar una cosa a la gente, para que quede bien claro. En la televisión digital, usted se sienta delante del televisor, enciende con el control remoto y va a tener que pasar cada uno de esos canales porque van a ser canales independientes entre sí. Usted le puede llamar multiprogramación, multiplexación, subcanal, le puede llamar como usted quiera, pero usted prende el televisor y usted va a tener 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4. Y esas señales van a ser de los actuales concesionarios si permitimos que este modelo pase así. ¿Cuál es la alternativa a eso? Hay muchos países que han tomado la decisión correcta, que es pluralizar los medios de comunicación, que es democratizar. Otros tomaron la decisión de poner un canal, un programa como Brasil, que es una super calidad. Nada usted ya ha mencionado 3 veces a Brasil. Deje de decir que no se sabe, que yo hablo sobre la base de la ignorancia, porque sí hay países que han optado por utilizar los 6 MHz para o un canal, como usted dice, que debe hacerse, o para tener hasta 4 señales. Entonces no es que eso no exista. Es que usted ha quedado ahora aquí la impresión de que eso es falso, que eso no existe. Es que sí existe, ¿verdad? Sí existe, claro que existe. Es falso decir que se pueden dividir los 6 MHz como ha tratado de hacer. Sí se pueden transmitir hasta 4 señales o no, 4 programaciones. De mala calidad. Entonces, ¿qué pero queremos? Sí se pueden. Usted de mala calidad. Que no. Usted está proponiendo. Con la calidad actual. Entonces, ¿qué avance vamos a hacer? ¿Por qué estamos pasando a televisión digital? ¿Qué garantía tenemos de que los concesionarios de los 6 MHz van a optar por la buena calidad y no por el negocio? Porque todos estamos apostando por la buena calidad. ¿Usted aseguraría que nadie va a utilizar las 4 señales? Bueno, yo puedo asegurar por mi empresa que queremos hacer más calidad. Usted no puede asegurarlo. Entonces, mantengamos la discusión donde debe estar en la verdad, no las aseveraciones. Pero eso no es dividendo digital, don Otón. Bueno, ahí tenemos para usted no es dividendo digital. No es ni para mí, ni para usted, ni para la ley. Claro que es dividendo digital. Es nueva, solo para Red Mica. Es nueva programación. Y si fuera solo Red Mica, ¿por qué en Chile lo hicieron así y en otros países europeos? Es decir, Red Mica le dio asesoría también. ¿Y por qué tenemos que copiar? Entonces, ya que vamos a copiar, copiemos el de Brasil, por ejemplo. Es acaparador. Bueno, ese es su interés. Bueno, a mí me interesa otra cosa, que si haya posibilidades de que otros empresarios o organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a esa programación y que no sea un negocio de los actuales dueños de las 6 MHz. ¿Usted le quedó claro que tiene que ser un solo transmisor? ¿Le queda claro? Claro que sí. ¿Y quién será el dueño de ese transmisor? Claro, el actual concesionario, pero que no sea dueño de todas las señales, porque él lo que tiene es una señal. O sea, la Procuraduría, vea qué interesante, la Procuraduría, ya que a usted le gusta la ley, en ese criterio C-110-2016, que le recomiendo que lo lea, crea 3 figuras muy importantes, 3 figuras, que es el concesionario, figura 1, el proveedor de infraestructura, figura 2, y el proveedor de contenido. ¿Qué creo yo?
Yo creo que va a aumentar la producción del país. Si veo, en mi caso, que hay oportunidad de crecimiento de programación, entonces SUTEL le da una autorización al proveedor de contenido para que participe. Entonces, no es para eso es algo como muy técnico, son palabras Antonio. que usted está poniendo engañosamente en la boca de la gente. Y no es cierto, Andrea. Bueno, y usted sabe que no es cierto. Bueno, Ok, Andrea. hay alternativas en otros países del mundo que a mí me parece que han modernizado esta discusión y la legislación. ¿Y con qué fin? Porque la gente me está Por aquí ejemplo, preguntando que, se está hablando del apagón analógico, que el dividendo... Sí. Hay una alternativa muy interesante. Hay una alternativa muy interesante que es, por ejemplo, que el Estado monte una red, una infraestructura en la cual alquile servicios, por ejemplo, a diferentes señales. Y el Estado ponga la infraestructura en todo el país. ¿Usted cree que eso va a funcionar en Costa Rica? Eso es una opción, pero el Estado administrando infraestructura. No podemos convertir esta entrevista en una pachucada, Antonio. Permítame terminar. Si el Estado no logra que ni siquiera mantener las carreteras funcionando, va a poner el Estado. Necesitamos que escuchar las ideas. Hay un montón de concesionarios que no están utilizando las frecuencias. Usted está hablando del Estado. Ese no los defiendo, perdón. Bueno, entonces también es ineficiente el sector privado. Perdón, quien no está utilizando la frecuencia, yo no lo defiendo. Entonces no es solo el Estado, es el sector privado que ha sido incapaz de usar la frecuencia, ¿verdad? También. Sí. Yo no defiendo a quien no la usa. Y eso lo dicen los informes de la SUTEL, que son públicos, que no las han utilizado correctamente y por eso hay que devolvérselas al Estado. Quería terminar la idea porque hay propuestas en otros países bastante modernas y bastante equilibradas. Yo no estoy diciendo que necesariamente tenga el Estado que montar toda la infraestructura, don Antonio, es que usted no me ha dejado terminar ni una sola intervención. Eso puede hacerse con apoyo de empresa privada. Lo que estoy diciendo es que hay países desarrollados que han generado una infraestructura nacional donde democráticamente ponen a disposición de los ciudadanos diferentes señales. No pasa por una decisión del actual concesionario, pasa por una decisión del Estado que además asegura universalidad del servicio, porque ponemos torres en todo el país que las puede administrar el ICE, por ejemplo, o el mismo SINART, como una red, digamos, como un operador neutro estatal. Si don Mario Alfaro del Senado sufre para incluso mantener Canal 13 al aire. Ahí podríamos entonces meter señales de canales privados, de medios públicos, ofrecemos alternativas pluralizantes de medios y además de sectores no comerciales. A eso es a lo que iba, y tal vez Antonio, don Otón y también doña Andrea, es decir, ¿esto con qué fin es finalmente? ¿Para qué? Para que tengamos más medios, más diversos, porque actualmente hay un pequeño grupo de concesionarios que tiene un acaparamiento mediático que no se ha controlado. Queremos tener más medios, queremos que el Estado perciba más ingresos, que es justo porque es un bien de dominio público y todo el mundo lo sabe y el viceministro lo acaba de decir, y queremos evitar algo muy peligroso para la democracia de cualquier país del mundo, que es poseer o poner el dominio de muchos medios en pocas manos. Eso es desequilibrar la opinión pública. Si Red Mica quiere entregar el control de las frecuencias al Estado, que se confunde con el Poder Ejecutivo, y yo no, yo soy una persona que creo que la libertad nace en la mezcla de las empresas privadas y del Estado. Es oligopolio en este momento las frecuencias. La única entidad que puede decir si hay concentración es SUTEL. Señor diputado, usted puede mandar una nota a SUTEL, que es la única. La ley establece que la única no sería entidad... el ministerio. No, de Ciencia Bueno, no existe la regulación. Lo importante de esto es que un desarrollo tecnológico genera un montón de nuevas oportunidades de programación, tanto los canales de las repetidoras como los espacios que se hablen en los 6 MHz. Eso permitirá o que el Estado remate y haga negocio, incremente los ingresos del Estado con una parte, otra parte para que el Estado le dé a universidades, a organizaciones del país la posibilidad de informar lo que quieran informar, modernizamos y diversificamos las posibilidades de informar en el país. Por eso es importante un avance tecnológico que no lo hizo ninguno de los actuales concesionarios ni de ninguna de las frecuencias. Eso cayó como maná del cielo en un país como Costa Rica. Entonces, 12 canales. La tecnología digital no se desarrolló aquí, viene del mundo. Nadie la hizo aquí. Entonces no pueden alegar derechos de propiedad sobre algo que no desarrollaron. Y yo entiendo la defensa de los intereses privados y se vale.
Pero aquí estamos en una cosa de Costa Rica, de los ingresos del Estado, de la diversificación del acceso a la información, y eso es lo que me parece a mí que tenemos que hacer, y legislar y organizar. Claro. Aquí han habido a lo largo del tiempo en este tema todas las anomalías que usted se imagine, ¿verdad? Frecuencias otorgadas, la ley dice, tienen que utilizarse, que no se utilizan y el Estado no las ha recuperado. No se hacen, cuando se vencen las concesiones, no se hacen las licitaciones que deben hacerse. Es decir, el sistema ha sido una cosa acaparada por un sector y un Estado que ha generado y ha permitido toda esa barbaridad. Eso es lo que tenemos que detener. Y hay un tema importante que usted yo, no doña, lo cita, yo le dije a usted que tenía que irme a una reunión a las 8. Solo déjame recordar una cosa. Ya, uno de los elementos sí. más importantes de ganancia de ese paso tecnológico, que no hemos tocado hoy, pero puede quedar otra, es la liberación de los 700, las frecuencias en 700 megahercios, porque eso va a permitir que se abra lo que se llama la Internet inalámbrica móvil, en la cual hay mucho equipo en el mundo, se ha desarrollado en la banda de 700, y uno de los motivos es separar ahí ese dividendo digital para que se pueda otorgar, concesionar y el pueblo podrá tener una Internet 5G, 6G de mucho más capacidad, que nos daría más educación, más información, más agilidad. Ese es otro de los elementos que hoy no hemos hablado, que es muy importante tomar en cuenta en el proceso de digitalización, que ojalá se cumpla. 15 de diciembre de este año, Brasil lo pudo. No está este país. 29 de marzo, Brasil apagó. Este país no está listo para ese cambio tecnológico. 5.5 millones de hogares en São Paulo. 5.5 millones de hogares en São Paulo. Mi pregunta es, Antonio, si la Contraloría está pidiendo una ley y no se hace, ¿estaría desacatando el Ministerio de Ciencia y Tecnología esa solicitud hecha por la Contraloría de que debe de haber una ley que regule todo este desorden? Eso es un tema de Contraloría con el MISIT. O sea, qué raro yo que no cuando soy se ni trata de la Contraloría, Contraloría. no se apegan a lo que dice la Contraloría, pero cuando es la Procuraduría lo cita 3 veces. Es decir, aquí no podemos, don Antonio, utilizar las cosas cuando les sirve a ustedes nada más. Es decir, es una discusión muy amplia. ¿Qué es lo que se hace Redmica? No es, por ejemplo, habla de poner 4 programas que no son canales de una baja calidad. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Dando un paso tecnológico. La decisión de la país calidad. Que es líder en Latinoamérica. No me hablen de Europa que tuvo que cambiar su sistema digital. Don Antonio, Brasil líder en Latinoamérica. La decisión de la calidad es algo que se va a poner por ley. Un programa con gran calidad. La decisión de la calidad se va a tomar por ley. No la pueden tomar ustedes, porque ustedes no son los dueños del espectro. El espectro nos pertenece a toda la ciudadanía. Nosotros tenemos contratos y entonces, de concesión y contratos que son ley entre las partes. Aquí estamos hablando de modelos diferentes. Nosotros estamos planteando un modelo democratizador de las concesiones que no permita ese monopolio que se va a crear si permitimos que se dé el paso a como está planificado. Para nosotros, el país no está preparado para dar ese cambio tecnológico, no hay cánones actualizados. Ustedes quieren multiplicar sus señales pagando 100,000 pesos al año. Eso no es posible. Nadie ha dicho que quiere seguir ¿dónde está el proyecto de ley? Dígame Don Antonio, ¿dónde está el proyecto de ley que lo cambie? Si ustedes han impulsado que no se cambie eso. Perdón, es que eso no es responsabilidad mía. Para eso hay el primer poder de la República. Hagamos un proyecto juntos, don Antonio, para cambiar los cánones. ¿Usted está preparado para transmitir por digital en los 4 canales? Yo ya estoy transmitiendo en digital. Por eso, más el primer permiso digital de este país se dio a mi empresa, que es la empresa menor de este país. Y ya lo transmito y abro espacios a los diferentes. 4, pero tenés uno en digital, los 4, ¿está preparado? Uno en digital. Los 4. Uno en digital, porque estamos. ¿Usted está preparado? Tiene 2 permisos en realidad. No, es un permiso experimental. Es un permiso experimental. Pero usted está preparado para transmitir en todos los 4 que tiene. Yo solo tengo 2 canales. ¿En los 2 canales? Lógico que sí. ¿Ya está preparado? Lógico que sí. Una comisión mixta, muy importante tocar porque no hablamos hoy. Una comisión mixta que quedó 6 años desde el gobierno de Oscar Arias. Cada uno de esos se convertirían en si quisiera. Podría, en mi caso, yo voy a transmitir. En mi caso, es una decisión mía. Yo voy a seguir la línea Brasil. Un programa. Un canal, porque quiero dar calidad a la gente. Eso no se trata de lo que cada concesionario quiere, eso tiene que estar regulado en una ley. Imagínese usted, doña Laura, y gente que nos escucha y nos ve. Imagínense que hay empresas que tienen 4 señales matrices, eso significa que son 4 canales, y que además tienen 5 o 10 repetidoras.
Según la propuesta del MISID que ustedes están apoyando, inclusive habría que darles las repetidoras. 6 años inclusive, de discusión bueno, de la cual me podés dejar terminar, me podés dejar terminar. Terminemos, yo entiendo que usted esté desesperado por defender sus intereses, don Antonio, pero déjeme plantearle a la ciudadanía. Déjeme plantearle a la ciudadanía. Eso es lo que me desespera. Bueno, aquí no hay ninguna mentira. Aquí hay una discusión con argumentos. Vamos a ver. Imagínense la ciudadanía, que salió un reportaje un día de estos en un medio de comunicación, una empresa que tiene, pongámosle 10 señales, pero hay algunas que tienen más que eso y usted lo sabe. Hoy, sí, correcto. Entonces, 10 señales que podrían multiplicarse por 4. ¿Qué concepto de democracia podemos crear en un país? Antonio, un minutito. Sí, para porque que se puede hacer. La idea. ¿Qué concepto de democracia? Se puede hasta dividir en 10. Se puede. 10 pedacitos que no pero sirven no para era que nada. no se podía dividir, dijo usted antes. No, Andrea, no se puede dividir la frecuencia. pregunta era, ¿qué concepto de democracia qué? ¿Qué concepto de democracia vamos a crear como país y estamos creando como gobierno si vamos a permitir que una sola empresa pueda transmitir 40 señales de televisión diferentes? Eso es inaceptable. Costa Rica eso es no un ejemplo de democracia eso en no lo el puede espectro. sostener Hay nadie. 27 canales de televisión Costa Rica únicamente no en el es Valle un ejemplo Central, de nada de democracia. Le voy a decir una cosa. El 95% de los canales de televisión de este país son comerciales. Más me parece que es el interesante. 95%. ¿Por qué usted no hace eso en Canal 15? ¿Por qué no lo multiplexa a Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, de la cual usted hace parte? No, lo puede multiplicar, ya que ella misma dice, ponga 4 canales. ¿Por qué usted no divide en 4 programas y empiezan a demostrar dentro de su casa o el propio con una CINAR? ley? Con una ley, sí, se puede hacer. No. Y que el CINAR también lo haga. Perdón, ustedes lo pueden hacer por una ahora. ley. Ustedes piden un permiso experimental, que por cierto, no sé si lo han pedido todavía. Entonces, y ustedes empiezan a multiplexar 4 señales y ahí hacen lo que ustedes proponen y ahí ustedes ven a nivel experimental el resultado de la cobertura. La situación aquí es que si llegamos a diciembre sin ley, va a ser un monopolio lo que vamos a crear. Límite. Yo no sé si ya está lista Melissa para los comentarios. Melanie, perdón. Melanie es quien los tiene, perdón. Sí, bueno, vamos de inmediato con los comentarios. Dice Elvin Martínez, tanto es el desorden que muchos concesionarios de televisión andan ofreciendo altos costos de frecuencias de radio y TV de lo que obtendrán del dividendo digital. Y dice también Andrea Ma, ¿qué ha pasado con la situación de Canal 9? Se plantea ella como pregunta. En ese asunto sí les ha temblado la mano. Claro. Federico Figueroa dice también, el truquillo es que las frecuencias que ya no servirán para televisión son muy valiosas en telecomunicaciones. Hay mucha plata de por medio. Lupita Valverde Vega dice, cobren eso como debe ser. ¿Cuál es el medio? Pregunta también. Ernesto Echeverría dice, de acuerdo con Otón Solís, defiende los derechos de los costarricenses. Y también a través de Facebook nos comentan que actuales concesionarios cómodamente se valen de... Javier Cambronero dice que actuales concesionarios cómodamente se valen de traslape entre ley y radio y ley de telecomunicaciones para evitar que otras empresas entren al negocio. Carlos Prendiz, señores, ¿para cuándo hay una ley que apunte a una nueva legislación para la concesión de frecuencias? Esto es urgente para el país. Y Mauricio Alfaro dice, parece que es indispensable acompañar a las innovaciones tecnológicas con innovaciones jurídicas. Yo quería tal vez nada más consultar, en caso de que se haga o no se haga una ley, bueno, el tema de aprobar una ley es muy complicado. ¿Qué pasaría entonces con ese cambio de televisión digital? ¿Se puede posponer o tiene que ser el 15 de diciembre? La realidad del Poder Ejecutivo es quien define la fecha del apagón analógico. Hay 2 términos aquí. Uno es el término encendido digital, que ya se ha hecho. Entonces somos 12 canales, incluyendo el CINART, 11 privados y el CINART, que ya estamos transmitiendo en digital en un sistema que es un permiso. No se puede confundir con una concesión. Es para que probemos, para que veamos cuánto hay que hacer de potencia. Tenemos la situación del volcán Irazú, que hay que ver si vamos a seguir ahí, si no vamos a seguir ahí. Y quien define eso. Y el otro es el apagón, que es, por ejemplo, lo que ya ha hecho Brasil,
que es, por ejemplo, en São Paulo, 5.5 millones de hogares ya no reciben la señal analógica. Eso se ha discutido en el seno de esa comisión mixta, de la cual hace parte UCR, CAMTIC, Infocom, Canartel. Sí, la UCR votó en contra de eso. UCR y el propio la UCR votó en contra. Y el viceministerio, y hemos estado discutiendo eso 6 años, desde la escogencia del sistema, que es el ISDB-TV. Es importante, ya saliendo un poco de este tema, hay 2 millones de televisores analógicos, es importante decir a la gente, no los voten, porque los televisores analógicos van a servir. Lo que tienen que buscar a las famosas cajitas, porque, pero es importante que la gente aproveche. Vamos a cerrar con... Vamos a darle la oportunidad. Sí, yo quisiera hacer un llamado al Poder Ejecutivo y al MISID para que redefina el rumbo de este cambio tecnológico. Estamos convencidos y convencidas de que este país no está preparado hasta que no tenga una legislación. No debemos permitir que este cambio lo que permita sea una altísima concentración de medios. Eso es muy peligroso para este país. La Contraloría ha dicho que hay que hacer una ley. Esta temática es reserva de ley, por lo tanto no puede realizarse este cambio tecnológico hasta que no tengamos una ley, y eso es algo que es urgente para este país. Ese proyecto de ley lo han impulsado varios diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Para tranquilidad de don Antonio, ese no es un proyecto de la Red Mica, es un proyecto del PAC y del Frente Amplio, y hay diputados inclusive de otros partidos e independientes que ya tienen claro que no se puede pasa a hacer este cambio tecnológico sin tener una legislación que regule, que democratice y que les cobre a ustedes, por Dios, lo que ustedes tienen que pagar. O sea, es una barbaridad que ustedes quieran transmitir un montón de señales. Se cumpla el 15 de diciembre el sector estatal, el SINART, que ya está transmitiendo, ha invertido mucho en transmisión digital, los 11 que ya están cumpliendo y transmitiendo para darle mejor calidad a la población. Eso es lo que van a argumentar en diciembre, que han invertido mucho y que tienen derechos adquiridos. Eso es lo que van a argumentar en diciembre. ¿Cuál es el Por problema? eso no podemos hacer ese cambio. De la empresa privada? No tengo nada, o sea, don es un tema Antonio. ideológico. Es un tema de democratización. Este país vive de la empresa privada y del Estado. Muchísimo. Es un tema de democratización. Gracias, Antonio García. Gracias, Andrea Alvarado. Muy amable, Laura. Gracias, como radiodifusor Antonio. Invitamos a la Cámara, a Canartel, pero no vinieron por distintas razones. Se esgrimieron al viceministro, ministro interino, Edwin Estrada. Le agradecemos. Y también la ley a Antonio. Y la tecnología. Antonio, les recomiendo que inviten también a... Le agradecemos. Vamos a una pausa comercial. Ya vamos a hacer una pausa y ya venimos a despedir.